Hola, buenos días. Hoy sábado 26. Ayer al final no hicimos programa. Las dos reuniones que estaban todo el rato, que se acababan, que se no acababan, recordemos la de los transportistas, en Madrid la de la cumbre de Europea, y aquello de que había informaciones un poco inconexas, que si se salía Sánchez, que si decía algún medio, nos hizo mucha gracia, un medio de estos pro régimen, digamos, el Huffington Post, que hacia la media tarde, última hora de la tarde, decía gran acuerdo en la reunión. Al cabo de 10 minutos sacaba un tuit diciendo no hay acuerdo. Al cabo de un rato se ve que sigue la huelga. En fin, un descontrol de contrainformación que a veces lo que hace es que mejor estar pausado, ver cuando pasan las cosas y poder explicarlo con tranquilidad al momento siguiente. Y hoy es lo que vamos a hacer en este programa de hoy. Y vamos a empezar explicando, hablaremos de 5 temas. Avanzamos un poco los titulares, que no es lo que hacemos habitualmente en el segundo café, pero creemos que en un día tan inconexo, vamos a decir, con la realidad como el que pasó ayer, pues es lo que toca para ver si los temas les pueden interesar o no. Vamos a hablar obviamente de la cumbre europea, lo primero, luego hablaremos del transporte, de las huelgas del transporte, luego de eso, que nos parece súper curioso, la investigación a Sálvame o Operación Deluxe. Sí. Saben que siempre hemos deseado tener un programa de amoríos en este canal. Pues hoy vamos a tener nuestra parte de temas más humanos, vamos a decirlo así. Luego nos iremos al tema de la Fiscalía Europea, que nos sorprende que hemos leído mucha gente que no sabía que era la Fiscalía Europea. Quizá la gente debería escuchar más este programa, que hemos explicado en muchas ocasiones su función, y creemos, vamos a explicarlo, que puede ser un tema divertido. Y obviamente nos iremos también al tema de Ucrania y esas manifestaciones, esas decisiones del gobierno ruso de quedarse, en principio, según indica, en la zona del Donbass, y explicaremos un poco qué quiere decir y qué puede significar. Si les parece, entramos con el tema europeo. Cumbre de ayer, la cumbre donde se ha permitido, y eso es la realidad, Europa ha permitido a España y Portugal medidas, digamos, para poner precios máximos en el precio del gas, y a partir de ahí vienen las interpretaciones. Los medios del régimen lo habrán visto, logro, éxito de Sánchez, etcétera, 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 todas las cosas esas bonitas que a uno le gustan escuchar y que a veces uno piensa que están más pensadas en no hundir el ego del personaje tras todas aquellas fotos donde aparecía solo y abandonado. Esto es como aquella gata oscura, recuerden aquella canción, creo que era Roberto Carlos, imagínense los años que tenemos, y la realidad es que parece que están fomentando el ego, la persona, lo hemos dicho en más de una ocasión, creemos que el gran error de comunicación del Partido Socialista es basar todo en Pedro Sánchez, porque eso significa que el día que no esté en forma Pedro Sánchez, esta semana por ejemplo no ha estado nada en forma, pues la repercusión es todavía mayor. No se ve una estructura de partido, la ha destrozado Pedro Sánchez, y eso nos hace pensar que en el momento que caiga Sánchez podría caer entero el Partido Socialista, porque han demostrado tener muy poca personalidad y tener una fidelidad al líder. Hombre, que a algunos nos recuerda a veces aquellos tiempos, también tenemos años, de la Unión de República Socialista Soviética o de sus países satélite, y ya recuerdan cómo acabaron aquellos líderes mundiales en aquellos momentos. La realidad, pues la realidad es mucho más sencilla que eso. Se podía bajar el precio de los combustibles y de forma directa, no como pretende hacer el gobierno, con una complicada operación que vamos a intentar desgranar para ver si alguien la entiende. El concepto del gobierno es el gas, que representa apenas el 15% de lo que se consume en este país de energía, recordemos, vamos a poner unos precios máximos porque el gas consigue repercutir en el 85% el resto de la energía y hará que baje la luz. Entre otras cosas, y los combustibles. Y dices, bueno, operación complicada, vamos a poder creerla, que el 15 consiga mover al 85, eso en Cataluña hubiera sido un éxito brutal, que el 15 hubiera movido al 85, estaría contento Junqueras, aunque pasara mirando a otro lado, pero parece, hombre, que las matemáticas no es el fuerte tampoco del gobierno. En todo caso, uno diría, imaginemos ese escenario que fuera real, dices, vale, el 15 mueve el 85%, vamos a creérnoslo, por lo que sea, y dices, ¿pero realmente no se podía tocar los precios? Hombre, y ves Francia, Portugal, Polonia, que lo habían hecho sin pedir ningún tipo de autorización a la Unión Europea. Con lo cual parece que aquí hay el primer engaño. Porque esto nos está explicando dos cosas. La primera, o que el gobierno no sabía
Hombre, solo había que leer algunos diarios, tampoco estamos pidiendo mucho. Entendemos que en el país, la cadena SER, que están más dedicados a abrir la boca y recibir cosas blancas, pues a lo mejor no se habían enterado que se han bajado los precios de los combustibles y otras cosas en estos países y alguno más de la Unión Europea. Quizá no se han dado cuenta y el gobierno, como es incapaz de leer nada más que lo que dice qué bueno, guapo somos, pues seguramente no habría caído. Vamos a llamarle inconsistencia lectora, vamos a llamarle de esa manera. Y por otro lado, ¿qué significa también esta decisión? Que parece que seamos los hermanos, con todo el respeto, pequeñitos, que tenemos que pedir al hermano grande que nos dé permiso para hacer cosas que ya se pueden hacer. Hombre, los que tienen hermanos, supongo saben aquella historia, sobre todo los que tienen hermanas más mayores y ellos son más pequeños, saben aquella historia de salir a las noches cuando eres adolescente, que cuando eres la primeriza siempre hay dificultades. En estos tiempos creemos que no, hablamos de los que tenemos más años. No, vente a las 10, 10 y media, no sé qué. Cuando llega el pequeño, puede llegar a la 1, que no pasa nada. Pues aquí parece que esa lección tampoco la han aprendido, que es ley de vida. El gobierno socialista ni Sánchez, no sabemos si es el grande y tiene todavía que pedir permiso, pero claro que se podía bajar los precios sin tener que pedir permiso a Europa. Y ahora lo único que ha conseguido es, por un lado, que nos autoricen como si fuéramos los tontitos del club, y segunda, que puede ser que no nos autoricen. Porque fíjense que no nos han autorizado a hacerlo, nos han autorizado a que pidamos autorización para hacerlo. Lo cual, vendido como un gran éxito del gobierno, hombre, se convierte en algo así como extraño. Y es esas sensaciones que comentamos ayer, que a esta reunión, por eso tampoco hicimos programa ayer, porque pensamos, esto lo único que va a significar es que salgan, y queríamos comprobarlo, automáticamente el gobierno de trolls, dirigidos por algún gestor socialista, hay que decirlo con claridad, nos gustaría saber de dónde sale el dinero público para pagar a esta gente, atacando a aquellos que explicáramos lo que parece cierto, han aprobado que Portugal y España pidan autorizaciones para poner máximos al precio del gas, que es en el caso español. Perdón, un 15%. Y esa es la realidad. A partir de ahí que uno se haga la paja mental de que ese 15 va a significar que baje todo de una manera automática, hombre, también nos puede tocar la lotería a nosotros y decir que con ese dinero vamos a invertir en el progreso de España. Hombre, es una opción, sí, seguramente, a todos los que nos toque la lotería tendremos ansias de gastarlo a lo mejor en otras cosas o en ahorrarlo, vaya usted a saber cómo. Pero la cuestión es esa. La realidad es que si pensamos que saldría el ejército de trolls a insultar, así ha sido las últimas horas, y pensábamos, y así ha sido, que saldría la prensa prostituida del régimen a alabar. ¡Ojo! Y aquí viene un tema importante, no la decisión del gobierno, sino la figura de Sánchez. Y eso es lo que creemos algunos que debe empezar a preocupar. Incluso las filas socialistas, que nos llega que preocupa. Esto ya es una competición por alabar al presidente como si fuera un gran líder mesiánico, en vez de alabar las políticas del gobierno. Fíjense todas las últimas decisiones, Sáhara, ahora Bruselas, todo personalizado en el presidente. No hay equipo ya, no hay relato conjunto. Lo que hay es hechos individuales de un personaje que decide a su antojo. Ahora me salgo de la reunión porque he leído un tuit. Y uno piensa, hombre, una reunión donde se decide el futuro energético, en principio, de Europa, y el presidente está leyendo tuits. Hombre, ¿qué quieren que les diga? Que nosotros estemos leyendo tuits mientras hacemos el programa. Hombre, puedes tener su pase. No cobramos dinero público para hacer este programa, obviamente. Pero que el presidente del gobierno, que representa a todos los españoles, en vez de estar concentrado, esté leyendo tuits, al menos era en inglés, al menos tiene ese conocimiento, hay que reconocérselo, pues dice bastante poco del interés que estaba mostrando. Muestra más interés por lo que dicen que por lo que hace. Y la prensa prostituida muestra más interés por realzar la figura del presidente que por lo que hace el presidente. Y eso es una reflexión que siempre, como cuando hablamos de filtraciones, hay que pensar de una forma tranquila. Cuando se quiere resaltar tanto la figura de alguien, es que ese alguien está en horas bajas o necesita esa ínsula de amor, porque no lo tiene. Y eso nos lleva a ver la figura de Sánchez, y las fotos son manifiestamente claras. En fase de presión, en fase todos me quieren atacar, y eso es el principio muchas veces del fin.
Delfín, aunque luego uno se estructure dentro de su bodega, de su cueva, e intente defenderse, porque no olvidemos, a pesar de lo que dicen muchos medios hoy, el único que puede convocar elecciones es Sánchez, y Sánchez, lo hemos dicho e insistimos, tiene 2 millones de defectos. El ego es uno de ellos, obviamente. La poca autoestima creemos que es otro de ellos, pero lo que no es idiota. Y Sánchez sabe perfectamente que el único que puede convocar elecciones a día de hoy es él, y sabe perfectamente que todas las maniobras que están alabándole, todas las maniobras que están a su favor, son maniobras pagadas con dinero público, pero no son reales, con lo cual él sabe que en unas hipotéticas elecciones, aunque Feijóo todavía esté presentándose en los bares de Huelva, Jaén, Palencia, saben que la oposición va a sacar más que ellos. Lo sabe Sánchez y lo sabe los partidos que forman ese grupo que se denomina Gobierno Frankenstein, que se van separando de Sánchez porque saben que a su lado van a ir a menos. Porque al final es una situación muy parecida a eso de catalizar la política española que llevamos meses, creo, hablando. Yo creo que está el primer día del programa. Y es que el descontento general hace que la abstención suba en gran número y solo aquellos que están claramente convencidos de un cambio vayan a votar. Y obviamente las filas socialistas están muchos desencantados, los del gobierno, entre comillas Frankenstein, también, y los únicos que quieren cambio pues son, como pasó en Cataluña, los partidos que menos en unas elecciones con el 80%, que menos resultados podrían sacar, pero que tienen a sus votantes fidelizados. Y está claro que nadie cree a estas alturas que el gobierno tiene a sus votantes precisamente fidelizados. Y todo eso era la reunión 1 de ayer, aunque la reunión que más nos atañe, recordemos aquella teoría que nos importa mucho más, obviamente, Ucrania, y decimos obviamente porque parece lógico que lo que pase en Irak, pues de la misma manera nos debe importar mucho más lo que pase en España que lo que pase en Bruselas, aunque lo de Bruselas nos afecte. Ya hablamos de la huelga de transportistas, que sigue siendo curioso, primera reunión con los que convocan la huelga. Vamos, esto es curioso. Esto imagínense ustedes que mañana, vamos a poner un ejemplo futbolero, toca, no se nos ocurre un jugador que se le acabe el contrato, pero imaginemos, en el Barça, por decir un equipo que ahora parece que las cosas le van bien. Toca renovar a... Mira, Dembélé, que creo me suena, no sé quién sigue el fútbol, pero creo me suena que no ha renovado. Y toca renovar a Dembélé, pero llamamos para renovar a Dembélé a Piqué, a quien sea, a Cristiano Ronaldo incluso, que no pinta nada, o a Messi, para renovar a Dembélé y negociar sus condiciones. Hombre, pues claro, llega el día y Dembélé dice, pues no, oiga, que me tienen que llamar a mí. Y cuando le llaman encima le explican, he llegado a un acuerdo con Messi, ¿y qué hace Dembélé? Pues coge y se va. Y dice, a tomar por culo. Pues realmente es lo que pasa con los transportistas. Quien convoca la huelga no ha sido nunca convocado para desconvocar la huelga. Le llaman cuando han llegado a un acuerdo con el resto que no pintan nada en la huelga y pretenden que en media hora salgan dando un abrazo y diciendo, campeones, lo habéis logrado. Pues no, les han enviado a la puta mierda, porque es lo normal. Porque claro, si a ti no te convocan, no quieren saber nada de ti, te llaman ultraderecha, te llaman putinero, vamos a decirlo así, que suena fatal, ya lo sabemos, pero Putin tiene el apellido que tiene, tampoco vamos a inventarnos otro. Si llamara Biden, sería bidininero, que no sabemos cómo se diría eso, qué significado tendría. Pero bueno, la cuestión, no te llaman, te ponen a parir, y te llaman el último día para decir, oye, has de llegar al acuerdo que hemos firmado con el resto. Pues hombre, tampoco hay que ser aquí un analista internacional ni nada para decir que lo más fácil es que les envíen al carajo. Pues efectivamente les han enviado al carajo. Esto nos debe hacer reflexionar uno sobre las formas del gobierno y las formas en general de la política que hablamos en el último programa, si se acuerdan, el jueves, que tienen esa prepotencia, esa generalidad de pensar que ellos son Dios y que el resto no son nada. Y tienen un problema conceptual muy importante, que es lo que nosotros llevamos meses diciendo, estructuras paralelas del gobierno, sindicatos, patronales, medios de comunicación, etcétera, donde para ellos solo hay unos interlocutores básicos, que son los que pagan, sindicatos, patronales, etcétera, y el resto no pintan nada. Y aquí les ha aparecido un grupo de gente, a lo mejor minoritario, no vamos a discutir, pero que no tragan con eso, porque quizá no han llegado al estatus. Ojo, no sabemos si de aquí a unos años tragarán con eso.
y les han confundido. Han pensado que con ellos no había que hablar porque el gobierno y la política en general cree que solo deben hablar entre ellos. Se ha creado esa doble escala en el país de que solo valen ellos. Algo que nosotros hemos visto y comprobado in situ en el tema de la comunicación, en el tema de los medios. Nosotros somos en el fondo, salvando distancias obviamente, que son bastante, no diremos respetables, pero bastante más respetables, vamos a decirlo así, estos trabajadores camioneros a los que desde aquí alabamos por su, no sabemos si su actitud o no, pero al menos por su contundencia en las cosas, porque al menos, oiga, piensan una cosa y lo hacen y no pasa nada, y nos recuerda de cierta manera este canal, es decir, aquí no somos un canal, obviamente, y lo hemos dicho 25.000 veces, aunque es bastante obvio, de estructura del Estado, vamos a decirlo así, del gobierno, estructura paralela del gobierno, no, aquí decimos lo que nos da la gana. Bueno, nos hace caso que nos haga caso, gracias a todos los que nos escuchan. Por cierto, recuerden dar el like, que a veces nos olvidamos de decirlo. Y la realidad es esa. Es decir, cuando el gobierno se encuentra con canales, vamos a decirlo, con personas que no siguen la dinámica habitual de las estructuras paralelas que han creado y han pagado, pues se encuentran el problema que no saben cómo comunicarse con ellos. Nosotros nos pasa, lo hemos explicado hasta en el Congreso, pues insultos, etcétera, etcétera, cuando dices, oiga, si usted es un cargo público, váyase a tomar por culo. Y entonces les enfada que digas eso, y es la realidad. Si no tienen el respeto suficiente por cualquier ciudadano, si no entienden que la política está al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio de la política, tienen un problema conceptual muy grave. Por mucho que lleven 20, 30 años, 40 años ejerciendo el cargo de diputados, ministros o lo que sea. La experiencia es un grado, pero tener los pies en el suelo es la mayor experiencia de la vida. Y te das cuenta de que cuando el ministro, la ministra en este caso, desconoce lo básico de las negociaciones, ¿qué es, coño? Hablar con quien toca. Hemos puesto el ejemplo de Dembélé, pero se puede imaginar, quien no conozca a Dembélé, podríamos poner el ejemplo de Bale, por decir a alguien del Madrid, para que no digan que hablamos de un equipo y de otro. Sería lo mismo, que la renovación de Bale, no sabemos si está renovado, pues se negociara con Raúl, por decir a alguien histórico del Madrid, o con Di Stéfano. Perdón, porque creo que está muerto. Pero esa es la realidad, ¿no? Has de hablar con Bale, sentarte con él y decirle, estas son las condiciones, ¿te gustan o no te gustan? Y aquí el gobierno parece que no, ha preferido sentarse, y hemos citado a Di Stéfano, con Maradona, por citar a otra persona que no está en estos momentos, parece que prefieren citarse con el más allá que con la realidad del día a día. Y eso lo que te lleva es a que las cosas no salgan, que las negociaciones no salgan, y que al final sirva para darnos cuenta en este país que hay muchas estructuras y organizaciones paralelas del gobierno que no están para negociar las verdades ni las condiciones de los ciudadanos, sino para negociar su puesto y vivir del sistema como si fueran parte del gobierno. Ya que hablamos obviamente de sindicatos, medios prostituidos y de patronales varias, que están para someterse más que para hablar de los derechos de la gente. Y en ese sentido, nos gusta, vamos a decirlo así, esta pequeña, no sabemos si patronal, este pequeño grupo de camioneros, no sabemos cómo llamarles, porque al menos, oiga, intentan algo básico que dijeron al empezar la reunión y que nos gustó mucho. Lo primero que queremos cuando nos sentemos es que nos pidan perdón por habernos insultado. Y eso en una negociación tradicional no se estila. Pero eso no se estila, porque lo lógico es que nadie debiera haber insultado antes a nadie para poder negociar. Y ese es el problema que hemos visto en el Consejo de Ministros, y esto, como explicamos otro día, cuando a nosotros nos faltaron al respeto en el Congreso, es la primera base para poder hablar con la gente. O piden perdón, o aquí ya no hay nada que hablar. Porque la educación es la base de la negociación, y quienes llevamos 30 años o más negociando a diario temas de todo tipo, derechos, etcétera, etcétera, sabemos que cuando uno se enfrenta a una negociación ha de ir con la cara de frente y ha de intentar conseguir que los dos acaben satisfechos. Cuando uno entra avasallando, uno entra gritando, uno entra insultando, hombre, intenta que el otro se acojone, vamos a decirlo así, pero hay gente que nos lo pasamos, perdón la vulgaridad, por los cojones, y pensamos qué pena de personajes que hayan llegado donde hayan llegado siendo unos simples miserables y una gente que no tiene donde caerse muerta. Aunque lo de caerse muerto en este caso suena cuanto menos extraño, y vamos a explicar unas historias de esas de
programas de amor, del core, que se dice del cuore, perdón, que saben que nuestra pronunciación de idiomas es bastante limitada, es uno de nuestros defectos de fábrica. Cuando nos fabricaron dijeron que no supiéramos hablar muchos idiomas porque luego nos sería complicado entendernos. Y la realidad, vamos a hablar de esa operación deluxe que investiga el programa Sálvame, creo que de Telecinco o de 4, bueno, da igual, de Telecinco me parece que es, donde se estaba investigando desde el programa a 140 famosos entre nosotros, para sacarles mierda, incluidos vídeos, perdón, de todo tipo, insistimos, perdón, de todo tipo, para aprovecharse y sacarlos en programas de máxima audiencia. Es decir, la prostitución de los medios que estamos hablando, en su género hard, en su género duro, en su género porno duro, vamos a decirlo así. Ya han sido cesados 2 directores del programa en las últimas horas, según parece, alguno incluso podría haber estado unas horas detenido. Esto habrá que comprobarlo en las próximas horas. Y el tema es más grave de lo que parece. No estamos hablando de un programa que se dedique, miren, a yo que sé qué, a sacar 4 fotos y luego las compra, como se hacía antiguamente. Recuerden aquello de que iba un fotógrafo por ahí por el mundo, hacía unas fotos, yo que sé, hablamos hace muchos años, de Lady Di o del Rey o de quien fuera, y luego se plantaba en el interview de turno o en cualquier diario y les decía 5 millones de pesetas, 30.000 euros o 100.000 euros, lo que sea. Se les pagaba y ya está. No, aquí hablamos de una organización, y vamos a usar la palabra que se va a usar, criminal, que se dedicaba a extorsionar a gente con el uso de un programa como fondo. Y extorsionar, entendámoslo rápidamente, extorsionar no solo es decir, hola, dame 100 euros y no saco tu foto, sino extorsionar también puede ser, vente a este programa a explicar esto o lo hago sin ti. Estamos asistiendo a algo muy grave, estamos asistiendo a algo de una gravedad extrema, que algunos creemos que debe significar otro cambio en eso que llamamos reforzar la democracia, y es la primera y básica, que programas así, lo lógico sería que fueran expulsados de la programación y sus directores, algunos ya han sido cesados, pero sus directores presentadores, vamos a decirlo, por si alguien no lo ha entendido, aquellos que ya saben de quién hablamos, expulsados de la vida pública por siempre. Luego que además el juzgado entienda que han cometido un delito grave y acaben en la cárcel. Hombre, Jorge Javier en la cárcel podría ser un poco penoso, vamos a decirlo así. Porque al final, y lo hemos dicho muchas veces, hay situaciones extremas donde lo importante es la capacidad personal de la gente de gestionar un problema. Y seamos sinceros, no todo el mundo tiene la capacidad personal de gestionar un problema, sobre todo cuando vives en la inopia o cuando vives pensando que todo te lo soluciona una llamada de teléfono o una gestión personal. Y ahí es donde aparece la justicia. Divina justicia, lo hemos dicho en 1000 ocasiones, que es la que está permitiendo en muchas ocasiones mantener este país a flote. Y desde aquí insistimos en alabar a ese cuerpo jurídico, que puede haber alguno o unos cuantos que sean mala gente, nadie lo discute, pero que el conjunto de jueces son profesionales y se esfuerzan a diario, lo hemos dicho e insistimos muchas veces, y con algunos, vamos a ser sinceros, tenemos una relación mala o muy mala, vamos a decirlo así, y no entendemos muchas cosas, pero la realidad es que el conjunto de la judicatura es de las que está salvando en ese sentido este país, y obviamente, a pesar de que la izquierda diga que son ultraderecha, quien conozca a jueces sabe perfectamente que no lo son, y ellos son los que deben acabar de investigar esta situación, creemos muy lamentable, muy triste y sinceramente una situación delicadísima. Porque no es normal que una televisión cualquiera, pero en este caso de máxima audiencia como Telecinco, use el chantaje, supuestamente, use vídeos, supuestamente, recogidos de forma ilegal, para invitar a personajes para humillarnos en público. Creemos que es el sumum de la inconsciencia y pensamos que esto no debe quedarse así y que Telecinco debería empezar a pensar, aunque creemos que su dirección está en la misma línea, que esto no es lo que da a un país precisamente ni cultura ni educación. Si todos hacemos como Telecinco, qué triste sería esto. Imagínense, aquí en vez de hacer análisis, que nos pasáramos el día comentando vídeos que nos llegaran o gilipolleces varias. Hombre, pues ¿qué quieren que les diga? Solamente a lo mejor tendríamos, como tiene Sálvame,
pues 100.000, 200.000 seguidores diarios y la gente, ¡ah! Pero nosotros no buscamos eso. Lo hemos dicho y insistido, aquí no se busca tener medallitas, no se busca tener estrellitas, se busca simplemente explicar las cosas que vemos, que le interesen, perfecto, y que no le interese, perfecto, y que sirvan para que la gente se haga su propio escenario y luego, en el caso final, obviamente, de votar, decida exactamente qué es lo más interesante y lo menos interesante. Y en cuanto a interesantes, hay un tema de esos que los enfoques a veces puede confundirnos. Saben que ha pedido una fiscal de la Fiscalía Europea, la Fiscalía Europea de la cual hemos hablado en alguna ocasión en este programa y hemos explicado sus funciones, sobre todo una fundamental es investigar movimientos de fondos, y esto es clave, con origen europeo en movimientos fraudulentos, vamos a decirlo así, pues una fiscal que precisamente va al caso Gürtel y según parece es amiguita del gobierno, eso lo decimos entre comillas, pero entre comillas por ser sincero, quiero decir, pues ha pedido que se traslade el expediente a Ayuso. La propia Fiscalía Española, en concepto, el fiscal que ve el tema ha dicho que eso no tiene sentido, porque no estamos hablando de un problema de fondos europeos, sino de un problema español, y la Fiscalía Europea define claramente qué es lo que puede tocar y lo que no. Pero bueno, según parece, ante la divergencia entre unos y otros, tiene que decidir la Fiscal General de España, nuestra amiga la Lola, que tiene que decidir si el expediente del hermano de Ayuso va a Europa o no. Hombre, seamos sinceros, es ridículo. Más que nada porque la propia normativa de la Fiscalía Europea dice que eso no va así. Es si hay algo que trasciende España, y no hablamos de fondos europeos obviamente, sino de algo español, pues no tiene por qué ir a la Fiscalía Europea. Hombre, entendemos que la fiscal europea designada por España, la fiscal general europea no, que recordemos es rumana, sino la fiscal que hemos enviado desde aquí, pues no se entere nada o le hayan hecho una llamada y sea tan inconsciente de pedir cosas que no tocan para intentar conseguir algún tipo de prebenda política o comunicativa. Que Lola, pues haga el tonto. Sabemos que también nos tiene muy acostumbrados, es decir, pero claro, esto al final, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, la justicia tiene un defecto, que puedes hacer toda la propaganda que quieras, que al final las sentencias se han de, y eso es algo muy importante que todos debemos saber, se han de justificar. Porque pasan por uno, pasan por otro, pero al final, si tú has hecho una aberración, pues sé que te la tumban sin complicarse. Es decir, imagínense que llega a Europa. Seguramente el primero que lo vea dirá, oiga, este es un tema de España. ¿Qué cojones hacen aquí? Si ese, por ejemplo, sigue siendo otro de estos, vamos a decirle, mediatizado políticamente, y dice, no, vamos a tirar, pues llegará un momento que alguien diga, ¿pero ustedes son tontos o qué? Y es de estos casos que hemos visto algunos en la justicia, de que empiezan a tirar, y llega al final arriba de todo, y alguien dice, oiga, pero si es que esto no se podía juzgar, ustedes son tontos. La diferencia es que en ese momento, pues se queda ahí la cosa. Nosotros creemos que eso, obviamente, tiene que tirar y moverse, y cuando llegue ese momento decir, oiga, ustedes son tontos, como lo de los inspectores de Hacienda, ustedes son tontos, ¿no ven que esto no se puede hacer? Y decir, oiga, usted se ha equivocado, pague de su patrimonio personal toda esta subida hacia arriba y estos gastos que ha generado. Ya verían cómo las tonterías se acaban rápido. Porque al final, insistimos, algo fundamental en las entidades públicas que no existe y que debería existir es la responsabilidad patrimonial de aquellos que cometen graves errores. Ojo, aquí no estamos hablando de errores de interpretación, que uno puede equivocarse perfectamente y no podemos tampoco poner esa pistola en la cabeza de la gente, de los funcionarios públicos, que si se equivocan porque se han equivocado, pues no pasa nada. Pero cuando existe el delito, prevaricar, es decir, tomar decisiones conscientemente equivocadamente, pues habría que no solo responder con la inhabilitación, sino con el patrimonio personal, con los gastos que ha conllevado. Y aquí, vamos a decirlo, que la fiscal designada por España a Europa no sepa que los casos españoles que no atañen a fondos europeos no pueden ir a la Fiscalía Europea, pues es prevaricar. Así de claro. Que la Lola no lo sepa, bueno, el caso de la Lola no sería prevaricar, sería porque no lo sabe, vamos a decirlo así de claro. Tampoco pidamos peras al olmo, vamos a decirlo también sin ninguna dificultad. Pero en caso de tomarlo sería técnicamente prevaricar porque se sobreentiende que si está donde está, algo tiene que saber. Vamos, no solo lo que le expliqué Garzón, el amigo Garzón, pero bueno, eso son cosas personales de cada uno. En todo caso, nosotros somos de los que pensamos que si tira para adelante y creemos que el equipo Ayuso debe pensar lo mismo, pues mejor.
Oiga, más ridículo van a tener y va a intentar y va a saber que movimientos de estos lo único que hacen es consolidar a los que piensan en contra, pero no afectan a los que intentan mirar las cosas con un poco de criterio. Donde parece que el criterio o algo está cambiando, y vamos al último tema de esta mañana intensa, parece que estamos compensando el programa de ayer con el de hoy y duplicando, digamos, el tiempo del mismo, es la invasión rusa de Ucrania. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que nos va a costar mucho comentar el minuto y resultado. Hay mucha propaganda, es difícil saber si, pues miren, que si hunden un barco, que si tiran un misil en un hospital, etcétera, etcétera, qué parte es cierta y qué parte no es cierta. Lo único cierto, obviamente, son los muertos, eso es indiscutible, pero las consecuencias y sobre todo los orígenes a veces son inciertos. Entonces, cuando te aparece una noticia como la de ayer, directamente del gobierno ruso, esta sí que tienes que opinar y tienes que intentar analizar. Y el gobierno ruso lo que dice es que su operación prácticamente está finalizada en el resto de Ucrania y que se van a centrar en el Donbass, la zona, recordemos, más oriental de Ucrania, la que en origen parecía iba a ser la única que iban a ocupar, junto al tema de Crimea. Y aquí se abren dos interpretaciones rápidas. Por un lado, se van a centrar en esa zona porque es lo que querían y lo único que han hecho es machacar un poco el ejército ucraniano para que no tuviera forma de responder, o se van a centrar en esa zona porque realmente ven que no acaban de avanzar y que no tiene sentido conquistar un país, ojo, de 600.000 kilómetros cuadrados como España y Portugal juntos, con un ejército como actual y sobre todo en el siglo XXI y con el mundo un poco a su contra. Son dos opciones que habría que analizar. Apostar por una de ellas, complicado. Está claro que si tú lo que quieres, y vamos a intentar hacer un análisis rápido militar, que no, tampoco saben que es nuestra especialidad, o si lo es, tampoco lo vamos explicando. El tema es claro, si tú quieres destruir la fuerza enemiga en pleno siglo XXI, vamos a decir, desde los años 50, 60 aproximadamente, no te hace falta mover tropas de tierra, porque mover tropas de tierra lo único que hacen es generar pérdidas en combates complicados, en territorios ajenos, donde el enemigo, en este caso Ucrania, conoce mejor las calles si hablamos de guerra urbana, y te hace generar muchas pérdidas, con lo cual, si lo que querías era destruir el ejército ucraniano, oiga, tiren misiles, tiren aviones, que prácticamente no se han visto, y arrasen con el enemigo de una manera clara y, como dijimos el primer día, tipo cirujano. Oiga, base militar, pam. Cuartel general del ejército del aire ucraniano, pam. Barcos de la flota ucraniana en tal puerto, pam. Divisiones o brigadas de tanques del ejército ucraniano, pam, 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 pam. Y entonces movilizan terrestremente hacia el Donbass, donde por cierto no hubieran encontrado mucha oposición ucraniana, forman una barrera de separación, muy triste, pero montan como si fueran las fronteras, la declaran independientes o las anexionan a Rusia. Oiga, cambiamos los mapas del mundo y, perdón, y a tomar por culo. Eso parece la lógica si lo que buscabas era realmente destruir al ejército ucraniano. Y tampoco era tan escándalo, esto en una semana, 2 semanas, oye, con un poco de precisión lo has hecho. Pero lo que han hecho el ejército ruso, pues ha sido avanzar terrestremente, no atacar objetivos, excepto alguno esporádico de forma con misiles, etcétera, etcétera, y parece que estaban más tendentes a conquistar, en este caso Kiev y alguna otra ciudad, Kharkov, Mariupol, que todavía está ahí atenazada, incluso Odessa. Y más allá no, porque no avanzaban por las primeras, se habían encontrado esas bolsas, vamos a decirlo así, y hacer un sitio en pleno siglo XXI, esto no es Stalingrado, ni esto no es la Segunda Guerra Mundial, y esto no es Berlín, tras la guerra. Esto es complicado con los medios de comunicación que van cada día diciendo cosas, cada día hay muertos. No es una política comunicativa correcta. Con lo cual, la sensación, si a nosotros nos preguntaran de forma analítica qué ha pasado, pues ahora sí que creemos que podríamos decir que el ejército ruso se ha encontrado con muchas dificultades y ha decidido girar a la política inicial, que creemos algunos nunca debió cambiar, que era anexionarse el Donbass, la parte oriental de Ucrania, más Crimea seguramente, de una forma adecuada. ¿Por qué ha cambiado? Pues seguramente porque las cosas no están yendo como pensaban que iban a ir. Y saben que para que vayan como pensaban que tienen que ir, y aquí viene la parte
no sé si diremos positiva, en estas desgracias nunca hay partes positivas, pero hay que intentar ver siempre la parte positiva. Es que saben que para avanzar más tienen que utilizar métodos que no están dispuestos a utilizar. Saben que en una guerra tradicional, que es donde pueden quedar las guerras en el siglo XXI, por suerte, las posiciones son las que son y la ingente cantidad de tropas terrestres que necesitas para conquistar Ucrania seguramente no justifica los anhelos de algo que en ningún momento habían querido. Se complicó por los movimientos iniciales la idea primera del Donbass y la zona de Crimea, y parece que estamos en esa situación, aunque de Rusia, recordemos, también decían que hacían maniobras y acabaron invadiendo Ucrania. Nunca se puede esperar nada. A partir de eso, que algunos lancen de que hay una gran contraofensiva de las fuerzas ucranianas, etcétera, etcétera, volvemos a lo de minuto y resultado. Nosotros no comentamos esos temas porque parecen más propaganda. Y está claro que se ha diezmado, y eso parece incuestionable, al ejército ucraniano, pero que se ha quedado muy afectado también el ejército ruso. El ejército ruso sabe que para avanzar ahora tiene que cambiar la táctica, y seguramente han valorado de que han de entrar en escenario una serie de situaciones que ni les interesa ni creen necesarias. Habrá que estar atentos, como siempre decimos, al tema de Ucrania-Rusia, de la invasión rusa de Ucrania, porque vamos a ver hasta dónde llegan esos movimientos y vamos a ver si la comunidad internacional aceptaría esa decisión de quedarse exclusivamente en el Donbass, que, volvemos a insistir, 10, 20, 30.000 muertos después, hombre, quizá lo podían haber planteado el primer día, y a lo mejor, recordemos que tiene una mayoría rusófila esa zona, a lo mejor se hubiera llegado a algún tipo de acuerdo sin necesidad de matar a nadie. Pero bueno, ya saben que hay gente que cuando se emperra en creer que lo suyo es lo mejor, lo más cojonudo y lo más bonito, le da igual el resto, y eso se llama políticas de ego. Sánchez sabe muchas de esas y su partido sabe mucho de eso. Vamos a continuar con el programa. No tenemos claro todavía lo del equipo Zulú, también vamos a ser sinceros. Estos días se nos complican mucho las cosas, las agendas lo hemos dicho. Avisaremos si vamos a acabar haciendo programa este fin de semana, si no lo pasaremos a la semana siguiente. Saben que estamos pendientes, saben que las cosas intentamos explicarlas de la mejor forma posible. Nos vamos a emplazar, en principio, si no hay novedad, hasta mañana. Como siempre, el pato del canal La Transferencia, y como siempre decimos, seguimos.